Ya estamos. Vamos a darle a grabar. Recording in progress. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Continuando con las sesiones de este primer módulo, vamos a hablar de dos temas súper interesantes y que van a terminar de complementar el escenario que tenemos sobre cómo analizamos y qué parámetros nos va a brindar un hemograma completo. La semana pasada, la semana antepasada, revisamos sobre lo que era serie roja, es decir, los eritrocitos, y el día de hoy nos toca sobre serie blanca. Listo. Nuevamente recordamos en relación a la génesis de los leucocitos, tenemos que todo es a partir de la célula precursora pluripotencial que tiene esta capacidad de diferenciación. Vamos a tener una primera línea mielocítica y luego abrimos otra línea linfocítica. A partir de esta célula precursora vamos a tener en la línea mielocítica esta de las más generosas porque vamos a tener que a partir de esta vamos a tener las unidades formadoras de colonias de granulocitos monocitos. Vean que estos son primos hermanos, los monocitos y los segmentados. Luego tenemos y la colonia, unidad formada de colonias megacariocitos. Acá vamos a tener las plaquetas, que también son primos lejanos. Y ya por otro lado, en la línea linfocítica vamos a tener a las células efectoras linfocitos T y linfocitos B. ¿Cuál es la función principal de un leucocito maduro? Básicamente que nos ayude y participe en los mecanismos defensivos contra agentes extraños. Tiene esta participación directa en la inmunidad, tanto celular como humoral, eh, presente a nivel de los tejidos, a partir también de las características de su movimiento ameboide para pasar del sistema circulatorio hacia los tejidos. Tenemos que una característica principal de los granulocitos y monocitos tienen esta propiedad de fagocitosis y de los linfocitos pues que participan básicamente en la respuesta inmunitaria específica. Algunas características, la quimiotaxis, el movimiento ameboideo y la diapedesis. La quimiotaxis es decir que van a activarse a partir de estas señales o linfoquinas producidas a nivel de los tejidos lesionados. Luego tenemos que el movimiento ameboideo es esta forma de desplazamiento característica mediante prolongaciones citoplasmáticas llamadas pseudópodos, que como mencionábamos, le van a conferir esta capacidad de pasar de médula hacia sangre periférica o de tejidos, de reservorio endotelial hacia las zonas efectoras. Y finalmente la diapedesis, que es esta capacidad de atravesar los vasos sanguíneos. En cuanto a la clasificación, pues podemos enfocarnos desde la presencia de gránulos, donde vamos a caracterizarlos como granulocitos, aquellos que tienen pues este contenido, como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, o aquellos que carecen de este contenido de gránulos, como los monocitos y los linfocitos. Luego podemos enfocarnos sobre el número de núcleos. Vamos a fácilmente identificado como polimorfos nucleares a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y como mononucleares a los monocitos linfocitos. Entonces, estas son básicamente características morfológicas que tienen estas estructuras. Y nos vamos al grupo de los granulocitos, que son los más prevalentes en un recuento en serie blanca. Recordamos nuevamente que a partir de la unidad formada de colonias granulocito-monocito, vamos a requerir estímulos positivos, siendo la interleuquina 3 un factor sumamente importante. Tenemos también el factor estimulante de colonias, granulocito-monocito y granulocito, que me dan un primer estado de diferenciación, un mieloblasto, a partir del cual comienza a haber este periodo de maduración hacia promielocito, mielocito, metamielocito y hasta acá todos estos componentes los vamos a encontrar en médula ósea. Y es a partir de este desarrollo, esta evolución, que ya podemos encontrarlo en sangre periférica. ¿En qué compartimentos pues vamos a encontrar almacenados los granulocitos? Ya hemos mencionado en médula ósea los estados inmaduros, pero podemos tenerlos también a nivel de sangre periférica, que es a partir del cual voy a hacer el recuento en un hemograma. Puedo tenerlos aguardando y a modo de reserva a nivel de endotelio, o adosados del endotelio o en tejidos. Como habíamos mencionado, la clasificación
es que vamos a hablar a partir del contenido de gránulos. Los neutrófilos son los que encabezan este listado y tienen estos gránulos que van a contener peróxido, meloperoxidasas, superóxido, activadores de complemento, colagenasa, que básicamente van a tener esta función de liberarlo para creación de un fagosoma y que se pueda digerir aquella partícula que se está queriendo destruir. También es a consecuencia de este contenido de estos gránulos que voy a poder activar pirógenos endógenos, que finalmente van a presentar esta manifestación clínica como despliego. Los eosinófilos, característicos también al momento de evaluarlos en el proteína de sangre periférica, tienen estos gránulos grosella, contienen fosfatasa ácida, catepsina, diferentes enzimas principalmente asociadas también a la destrucción de parasitaria, principalmente. Luego tenemos los basófilos, cuyos gránulos son mayormente densos, que incluso me van a impedir la visualización del contenido nuclear. Vamos a tener estos gránulos que contienen heparina, condroitinsulfato, histamina, calicreína y que también tienen una participación en los procesos alérgicos. En cuanto a los linfocitos, hablando de esta célula que carece de gránulos o tiene una granulación muy finita, de núcleo redondo, un citoplasma escaso, basófilo, esa es una de las principales características, pequeñito, que puede ir de 6 a 8 micras en su estado convencional o puede llegar a tener estos tamaños mayores hasta de 20 micras cuando hablamos de un linfocito activado. Ayuda en la regulación de la función inmune. Tenemos estas dos subpoblaciones, los linfocitos T y los linfocitos B, siendo los linfocitos B el estado final de maduración, el plasmocito, del cual vamos a hablar más adelante. En el caso de los monocitos, tienen una forma irregular, tienen una cromatina muy laxa, muy transparente, tienen una granulación finita, casi inaparente, inobservable, y y una característica es que vamos a encontrar pues, que tienen este contenido vacuolar y que le dan esa propiedad de poder fagocitar restos celulares y partículas. Muy importante en la respuesta inmunitaria no específica y siendo el estado final de maduración, el estado final evolutivo, los histocitos y macrófagos. En cuanto a los monocitos, se les han encontrado diferentes compuestos asociados, van desde proteínas de transporte, activadores tisulares, almacenamiento. Entonces vemos que tiene incluso un papel no solamente defensivo, sino también de coadyuvante en transportar proteínas, enzimas, eh, agentes inflamatorios, incluso miren como propiedades de almacenamiento. Así es, así son las estructuras que vamos a evidenciar a nivel de un rotis de sangre periférico, muy característico, los polimorfos, los neutrófilos segmentados, los abastonados que tienen incluso formas como letras del alfabeto, pueden llegar a adquirir formas bastante particulares. Los linfocitos que les mencionaba que pueden ir de 6 a 8 micras hasta 10 a 20 micras, en el caso de los linfocitos activados. Los monocitos que tienen formas irregulares y que generalmente contienen vacuolas. Los eosinófilos altamente identificables por el contenido granular eh, en color grosella. Y los basófilos que tienen esta presentación de gránulos muy intensos. En cuanto a las alteraciones, podemos definirlas inicialmente, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, es decir, ¿cuántos hay? ¿De qué tipo? Y esto va a depender principalmente de tres factores. ¿Cómo está la liberación de los depósitos a nivel de médula? Es decir, valoramos la fábrica. ¿Cómo es que se dan los cambios en la proporción de los depósitos periféricos circulantes? Acá estamos hablando del endotelio principalmente. Y también los cambios causados por enfermedad, que de repente están obligando a que aquellos que son de reserva a nivel de tejidos hayan tenido que ser liberados. En una vista al microscopio, acá nos llama la atención, pues que rápidamente voy a identificar varios neutrófilos, varios leucocitos, casi todos del mismo tipo, y a diferencia de este segundo campo, acá solo observo dos.
Entonces, de repente, ya el frotis de sangre periférica me podría estar hablando de una leucocitosis o de una leucopenia. ¿Cuáles son los valores de referencia que debemos considerar para pacientes adultos? Van entre 5.000 y 10.000. Esta distribución porcentual como referencia en cuanto a los valores que podría encontrar de cada uno de los tipos de leucocitos. Recordar también que de acuerdo a la edad de mi paciente, yo puedo tener diferentes valores o sea, que podría encontrar en ellos sin que exista enfermedad aparente. Por ejemplo, en un recién nacido, uy, imagínense encontrar 25.000 leucocitos. De repente alguien que desconoce esto podría llamarles la atención. Sin embargo, con tranquilidad podemos decir que los leucocitos de los recién nacidos en valores normales podemos encontrar entre 9.000 y 30.000. Entonces es importante, por ejemplo, cuando estén en sus serums y evalúen el hemograma, el recuento de leucocitos de un recién nacido, no vayan a tomar por sorpresa que tengan estos valores tan incrementados. Es una elevación fisiológica, que luego incluso incrementa a 38.000, luego va cayendo progresivamente. Miren que casi todo pediatría mantiene valores relativamente elevados y ya es a partir de la adolescencia que podemos estimar los valores de acuerdo a la población adulta, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a esta referencia va de 4.000 a 11.000, nosotros vamos a tomar que son de 5.000 a 10.000. Incluso acá también la distribución, ¿no? En neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Y es esta distribución en valores absolutos la que debemos tomar en consideración para establecer y hablar de si estamos frente a una neutrofilia o una linfopenia, entre otros. Hablamos de una leucopenia cuando encontramos recuentos por debajo de 2.500. Podemos tener estas situaciones transitorias asociadas a cuadros infecciosos, generalmente como puede ser un sarampión, influenza, en los cuadros de septicemia cuando remiten, la fiebre tifoidea o infección por Brucella melitensis. Leucocitosis vamos a denominar cuando encontramos por encima de 11.000. Y existe este estado denominado reacción leucemoide, que de acuerdo a alguna literatura va en el rango de 20.000 a 100.000 leucocitos presentes en el paciente. Sin embargo, hay un mayor consenso cuando existen los valores por encima de 50.000. Por ahí que también podemos encontrar alguna célula inmadura como un mielocito o un metamielo, y generalmente y en algunas situaciones se encuentra asociada a infecciones muy, muy severas. Cuando hablamos de neutropenia, esta la podemos encontrar asociada a infecciones víricas, asociada a algunos medicamentos como agentes antimicrobianos o también secundaria a trastornos autoinmunes. En los cuadros aplásticos, pues básicamente va a ser mandatorio y como una complicación en los pacientes con hemodiálisis. Nos vamos hacia el otro lado. Más bien estamos en un paciente con leucocitosis y con neutrofilia. Esta asociación es la más frecuente, ¿no? Es decir, cuando encuentro leucocitos más de 11.000 y en el conteo absoluto encuentro por encima de 7.700. Es decir, acá ya estoy hablando de neutrofilia. Y esta presentación, que es la clásica, la más frecuente que van a encontrar, me va a meditar que evalúe los datos clínicos de mi paciente. Entonces tengo que ver en qué situaciones encuentro leucocitosis con neutrofilia. A ver, tenemos que descartar de que mi paciente no esté cursando con hipertiroidismo, de que no sea un paciente oncológico, que no esté presentando el diagnóstico de gota o un estado de diabetes mellitus descompensado. De repente un cuadro postoperatorio, un síndrome coronario. Miren que cualquier evento que podría causarnos estrés, cascada inflamatoria de fondo, como puede ser el parto, un trauma, una quemadura, va asociado a este leucocitosis con neutrofilia. Algunos medicamentos, como los corticoides, ojo que podría ser como un interferente, un hallazgo asociado a este tratamiento, catecolamina, heparina, tabaquismo, embarazo, parto inmediato y recién nacido, ¿no? Si es que es posible esta explicación no infecciosa, perfecto, nos quedamos con ese dato clínico. Y no, tenemos que valorar a partir del examen físico otros hallazgos, ¿no? Ya sea linfadenopatía, desnutrición, hepatoespleno, datos a nivel de signos de inflamación
y deberíamos confirmar pues con un hemograma, con reactantes de fase aguda. No se olviden que el hemograma, casi siempre, si queremos valorar estas fracciones de leucocitos, tiene que ir asociado a una lámina periférica, un frotis de sangre periférico para evaluar las características. Tenemos algunas causas primarias de neutrofilia, como puede ser la neutrofilia hereditaria crónica, que es un trastorno genético muy raro, asociado al gen CSF3, donde está particularmente activado el receptor del factor estimulante de colonias granulocitos. Entonces vamos a tener esta proliferación y diferenciación casi incontrolada de neutrófilos. Vamos a tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, taquicardia, disnea, incluso algunos cuadros de serositis, donde el recuento puede llegar a ser hasta de 100.000 células por milímetro cúbico. Acá estamos hablando de una reacción de un semoide, ¿verdad? Y con una neutrofilia con el 75% y también van a poder presentarse formas inmaduras. Esto básicamente es un diagnóstico de exclusión. Algunas otras causas de neutrofilia, miren, tenemos alteraciones trisomías como el síndrome de Down, pueden cursar con neutrofilia con desviación izquierda, incluso presentar formas inmaduras como los blastos. Eh, Tenemos este cuadro que es un trastorno mieloproliferativo transitorio que resuelve espontáneamente sin terapia y nuevamente este diagnóstico también va a ser por exclusión, ¿no? De repente hemos tenido que abordarlos desde el punto de vista de exámenes citogenéticos, inmunofenotípicos, moleculares, pero básicamente el recuerdo es que va a remitir espontáneamente. Tenemos el síndrome de deficiencia de adhesión eritrocitaria, donde acá va a haber una falla en las moléculas de adhesión. Entonces vamos a mantener en sangre periférica muchos leucocitos. ¿Por qué? Porque está fallando esta migración hacia los tejidos. Y esto nos va a traducir a que mi paciente pues tenga una falla de respuestas a infecciones, presentando estos cuadros a repetición, especialmente asociados a infecciones, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, algunos gram negativos, algunos gérmenes entéricos gram negativos y algunos hongos. En el caso de neutrofilia, en la infección aguda, pues reconocemos que la respuesta inflamatoria es la que va a aumentar la permeabilidad vascular. Entonces al aumentar la permeabilidad vascular, voy a ocasionar que migren estos leucocitos desde la circulación hasta el sitio de la lesión. Entonces, en estos estados de inflamatorio vamos a liberar neutrófilos desde nuestra reserva de médula ósea, es decir, está viendo este desplazamiento. Entonces va a haber un aumento significativo a nivel de circulación periférica. Este proceso es activado, pues ya sabemos, pueden ser desde productos bacterianos, virales, básicamente mediado por las citoquinas, quimiosinas producidas en el sitio de la inflamación. Recordamos cuál es el tiempo de vida media de un neutrófilo. Miren, es de 6 a 6 horas y media. Súper corto, ¿no? En comparación con una hematía que es de 120 días. Entonces, es por eso que la evaluación de los recuentos de leucocitos sí podrían ser tributarios de más de un estudio diario. Participan pues en los cuadros de infección aguda diferentes citoquinas, factores estimulantes de colonias y hay un polisacárido que podría prolongar el tiempo de vida de los neutrófilos, que lo que podría contribuir a que justamente evidenciemos neutrofilia, aumento en el recuento de leucocitos a nivel de sangre periférica. Tenemos que la neutrofilia va incluso desde la liberación de estructuras inmaduras que van a sumar hacia una desviación izquierda. Podemos tener estructuras con presencia de granulaciones tóxicas, que nos permite orientarnos más hacia una infección bacteriana. En el caso del antecedente de algunos fármacos asociados a neutrofilia, pues tenemos que tomar en consideración los glucocorticoides. Y esto básicamente, ¿cuál es el mecanismo? Van a prolongar el tiempo de sobrevida de los neutrófilos y también tienen un efecto estimulante sobre el factor estimulante de colonia. El litio es otro fármaco utilizado como regulador del ánimo. Produce neutrofilia
incluso se ha utilizado en los casos de neutropenia severa, ¿no? Este medicamento va a elevar desde la CD34 también y las plaquetas. La heparina es co- una coexistencia generalmente más frecuente en pacientes hospitalizados. Puede cursar con esta elevación donde va a encontrarse participando en la inhibición de las leptinas y la demarginación vascular. Y dado su amplio uso en hospitalización de nuestros pacientes, es un dato a tomar en consideración. Tenemos que catecolaminas, beta agonistas y algunas drogas ilegales también pueden cursar con neutrofilia. Algunos trastornos metabólicos, como la cetoacidosis diabética, que ya me habíamos mencionado en el estado de evaluación inicial de nuestro paciente, este estado de hipercortisolemia, en una tormenta tiroidea, en un hipertiroidismo, también podría darse esta leucocitosis con neutrofilia. Enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad de Still del adulto, el 80-90% presentan esta característica. Luego tenemos la enfermedad de Kawasaki, esta vasculitis también presenta un incremento en el número de leucocitos, incluso a expensas de formas inmaduras, ¿no? Y también no descartar una hepatitis alcohólica si es que el dato clínico está presente. El lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, también pueden tener una presentación similar. El tabaquismo es una causa frecuente, entonces al encontrar este hallazgo sería mandatorio preguntarle este dato a nuestro paciente. Neoplasias, toda la variedad ya sea a nivel gastrointestinal, sea de mama, de cuello uterino, pueden cursar con neutrofilia. Miren, situaciones como el estrés van a hacer que migren, que se liberen estos neutrófilos adheridos al endotelio vascular, ¿no? Que pueden ser también asociados, recordemos, cualquier situación de estrés, como puede ser cirugías, estrés físico, quemaduras, convulsiones, etc. A ver, este cuadro es sumamente importante. Cuando hablamos de una desviación izquierda y de una desviación derecha, hablamos primero de una distribución normal, es decir, aquellos que yo debería encontrar circulando en sangre periférica en estados de no enfermedad. Puedo encontrar desde los abastonados, los granulocitos recientemente fragmentados, segmentados con 3 lóbulos, 4 lóbulos e incluso un polisegmentado. Pero ¿qué pasa en un cuadro, por ejemplo, de una infección severa? Comienzo a forzar médula, comienzo a liberar estructuras inmaduras. Acá podemos incluso encontrar metamielocitos. Pero ya si encontramos una desviación izquierda muy marcada, donde voy a encontrar estructuras inmaduras de mielocitos, promielocitos y mielobeloblastos, que ya me están hablando y llevando hacia un escenario oncohematológico posiblemente, por ejemplo, como una leucemia mieloide, estoy hablando de una franca desviación izquierda. Sin embargo, recordemos que la desviación izquierda podría asociarse desde la presentación de estos primeros elementos evolutivos de los neutrófilos. Y la desviación derecha, más bien nos vamos hacia la otra vereda, en los casos, por ejemplo, donde encontramos estos neutrófilos hipersegmentados, que es característico de, por ejemplo, la anemia perniciosa o la anemia megaloblástica. En cuanto a alteraciones de número, vamos a centrarnos ahora en lo que corresponde a cuando la cantidad de neutrófilos está disminuida. Acá esto nos va a suponer especial importancia porque puede indicarnos cuán propensos estamos a infecciones oportunistas. Si estamos en un recuento entre 1000 y 500 es una neutropenia leve, entre 500 y 1000 moderada, y por debajo de 500 ya acá estamos muy complicados, ¿no? Eh, en este estado, la flora microbiana, incluso endógena, puede provocar infecciones. Si vamos por debajo de 200, ya la respuesta inflamatoria podría verse silenciada. No vamos a encontrar fiebre, podemos
Incluso los hallazgos, las tumoraciones, hallazgos inflamatorios no serían tributarios. Eh, por ejemplo, una neutropenia aguda y grave, eh, generalmente si está presente, tendremos que valorar un factor como una neoplasia, y esto va a afectar pues de manera significativa la respuesta, no va a haber sistema inmunitario, va a estar silenciado y puede pues conducir a infecciones rápidamente fatales. Por el otro lado, cuando ya hablamos de los linfocitos, acá en su aumento tenemos procesos infecciosos crónicos, normalmente vamos a hablar de eso, tuberculosis, brucelosis, o pueden ser unas linfocitosis reactivas asociadas a cuadros virales, como el del citomegalovirus, de Epstein-Barr asociado a mononucleosis, toxoplasma, hepatitis virales y también a los beta-estreptococos. En el caso de una linfopenia, pueden ser desde causas asociadas a tratamientos, es obvio, ¿no? Una quimioterapia citotóxica, radioterapia, globulina antilinfocítica, glucocorticoides, porque van a procurar una destrucción celular, infecciones como el HIV, o también las linfopenias transitorias asociadas a insuficiencia cardíaca, uremia, lupus, paludismo o una tuberculosis activa. Ya desde el punto de vista de alteraciones cualitativas, podemos tener alteraciones en núcleo y en citoplasma. Por ejemplo, acá podemos destacar que este núcleo tiene una hipergranularidad. Acá hay presencia de vacuolas, y acá tenemos también un citoplasma hipogranular. En el caso de alteraciones de forma, podemos tener alteraciones a nivel del núcleo o a nivel del citoplasma. Por ejemplo, en el caso del núcleo, anomalías de Pelger-Wett, en el caso de los granulocitos, donde no vemos esta forma característica del núcleo como dos racimitos, que no llega a ser un abastonado, tiene este quiebre, y se va a presentar, y vamos a ver que la mayoría de los neutrófilos pues van a tener esa característica, ¿no? Se asocian a quemaduras, a algunos fármacos, síndromes mielodisplásicos o leucemia. Los núcleos en anillos característicos de síndromes mielodisplásicos o mieloproliferativos crónicos. Habíamos hablado del núcleo hipersegmentado, patognomónico, una anemia megaloblástica. También lo podemos encontrar en otras patologías como desórdenes mieloide crónica o síndrome mielodisplásico. Este es un hallazgo muy simpático, los palillos de tambor que generalmente acompañan a la serie blanca en trisomía. En el citoplasma hablamos de una hipogranulación a consecuencia de un síndrome mielodisplásico o una infección tardía. Luego tenemos una granulación muy intensificada por un depósito de mucopolisacáridos. Esta es la granulación de Alders-Rayleigh. La hipergranulación es a consecuencia de infecciones, quemaduras. Les hablaba a mis grupos que es como si estos neutrófilos se hubieran armado como Rambo llenándose de granadas para poder combatir la infección. Tenemos algunos otros, unas inclusiones a nivel citoplasmático, como los cuerpos Doyle, que son cadenas de RNA ribosómico, que generan esta inestabilidad a nivel de la formación de neutrófilo. Puede ser asociada a infección bacteriana, quimioterapia, quemaduras, embarazo o envenenamiento, y que en la coloración vamos a tener este hallazgo, ¿no? De unos bastones color azul. Luego tenemos la anomalía de Chediak, donde tenemos gránulos de peroxidasa positivo. Van a asimilar unos eosinófilos, entre eosinófilos y basófilos, y se asocian a trombocitopenia con plaquetas anormales. En el caso de células peludas, tienen este citoplasma característico, ¿no? Laxo, y que tiene este tipo de proyecciones citoplasmáticas que simulan a cabellos, ¿no? Y es típico de la tricoleucemia. Las células de Gaucher, acá estamos hablando de macrófagos, es decir, generalmente vamos a encontrarlos en tejidos y vamos a tener esta acumulación de glucocerebrócido. El citoplasma, miren, se ve aumentado y es como si hubiera tenido un pañuelo de papel celofán arrugado, y podemos tener estas imágenes como de papel arrugado. Este hallazgo va a ser en tejidos principalmente afectados, médula ósea, vaso e hígado.
Otras alteraciones del citoplasma, los bastones de agua, mucho más característicos y mucho más frecuentes de encontrar, por ejemplo, en las leucemias mieloides, son agujitas de color rojo violáceo en el citoplasma. Y en las leucemias promielocíticas, esta presentación es característica, ¿no? Vamos a encontrar estos bastones en mayor cantidad en forma de astillas. Las células LE, recordemos que son polimorfonucleares que han fagocitado material nuclear. Es decir, ¿por qué? Porque ante la presencia de estos anticuerpos antinucleares se genera apoptosis, se libera estos anti-DNA y mi polimorfo los reconoce y se los come. Entonces vamos a tener vacuolas homogéneas ubicadas en la periferia. Pero acá tenemos esta vacuola que ha incluido todo este material eh, nuclear propio y característico del lupus eritematoso sistémico. Lamentablemente esta es una prueba bien laboriosa y que creería que cada vez se pide menos. Luego tenemos la desviación izquierda, donde les había comentado pues que tenemos estos neutrofilos en bastón, los abastonados, células encallado. Hablamos de granulaciones tóxicas, aquellas que donde vamos a encontrar mayor cantidad de granulaciones azurófilas, generalmente conteniendo RNA y que nos indican, es importante, un signo de alto recambio celular. Es decir, me va a traducir estas granulaciones tóxicas procesos infecciosos graves, procesos sépticos. Las vacuolas generalmente van a ser vacuolas fagocíticas, es decir, que estoy activando esta capacidad de mis leucocitos de eh, digerir o capturar en el caso de infecciones bacterianas severas y muy frecuentemente visualizado en pacientes pediátricos. Los linfocitos atípicos les comentaba que si bien tenemos algunos pequeñitos, otros pueden llegar a tener hasta 10, 20 micras y miren que tienen estas formas aberrantes, tiene un citoplasma laxo, distendido, pero la característica es que tiene este borde hiperbasófilo. El núcleo puede ser excéntrico, pueden haber nucleolos y los vamos a denominar o linfocitos atípicos o reactivos, ¿no? Presentes en infecciones virales principalmente, como la mononucleosis. ¿Y qué es la mononucleosis infecciosa? Es esta patología viral generalmente presente en pediatría, pero también puede afectar en adultos, asociada a la infección del virus de Epstein-Barr, donde hay una destrucción de los linfocitos B y hay una reacción eh, en contraparte de los linfocitos T, vamos a encontrar leucocitosis, presencia de linfocitos atípicos y la presencia de estos anticuerpos en sangre periférica. Ya hablando de la fórmula leucocitaria de recuento absoluto, de manera clásica y de manera manual se realiza este conteo pues, a partir de un frotis de sangre periférica, donde se recomienda evaluar entre 100 a 200 leucocitos. Importante tener un extendido, un frotis de sangre periférica bien realizado, donde de acuerdo a la ubicación podríamos encontrar, por ejemplo, acá en la cabeza predominan linfocitos, en el cuerpo es la zona ideal para lectura, y en la cola voy a arrastrar las estructuras de mayor tamaño, ¿no? Requiere que nos encontremos en la zona de recuento ideal, que vendría a ser el cuerpo, una tinción correcta, generalmente vamos a utilizar tinción de Wright, y la experiencia de quien está detrás del microscopio, ¿no? Felizmente existen ya también metodologías automatizadas que nos van a ayudar, porque imagínense la sensibilidad que podemos obtener con solo 100 a 200 leucocitos, pues que se nos van a escapar un montón, ¿verdad? En cambio, un equipo nos puede ayudar a contar hasta 30.000 leucocitos, que es un montón. Entonces, tenemos la capacidad de mejorar la sensibilidad diagnóstica, poco probable que se nos escape algún leucocito con alguna característica alterada. Vamos a apoyarnos en un análisis citoquímico para el recuento. Requerimos un volumen pequeño de muestra y el procesamiento es relativamente rápido. Pero ojo que este equipo me va a dar parámetros, números, ¿verdad? Que yo voy a tener que confirmar sí o sí a nivel del frotis de sangre periférica. Vamos a utilizar el principio de impedancia, donde vamos a realizar un conteo, va a haber un pretratamiento de la muestra con una solución lisante que va a adherir, el- va a ocasionar la salida de agua y vamos a adherir la membrana al núcleo. Entonces, conforme van pasando por el componente de una apertura, vamos a generar impulsos eléctricos.
y que van a variar de acuerdo a las características, pues, de las características internas que tienen los leucocitos. Los linfocitos son los que van a pasar generando un pico pequeño. Los monocitos eosinófilos y basófilos tienen un contenido granular significativo, van a ser la población media, pero los granulocitos neutrófilos son los que tienen mayor contenido granular, van a ser una última población. Aquí también nos vamos a apoyar de dos elementos, el forward scatter y el side scatter, que me van a permitir correlacionar tanto el tamaño como la complejidad del contenido. ¿A qué me refiero con complejidad del contenido? A cuán granular, cuántos núcleos, el- cuántas estructuras voy a encontrar a nivel del citoplasma. Por ejemplo, si acá cruzo, acá tengo lo que es complejidad, ya que tengo lo que es tamaño. Las células de mayor tamaño van a ser los granulocitos, entonces se van a ir para arriba. Y encima tienen el mayor contenido granular, tienen núcleos, gránulos, todo lo demás, se van a ir hacia la derecha. Entonces acá es donde vamos a encontrar esta población. En cambio, los linfocitos son pequeñitos, en tamaño nos vamos para acá, y en el contenido citoplasmático pues, casi no tienen gránulos, entonces nos vamos para abajo. Entonces, estos son los dos extremos, la población de linfocitos y la población de neutrófilos de granulocitos. Y así es como trabaja principalmente la citometría de flujo. Vamos a tener estas dos evaluaciones y vamos a poder evaluar estas características. Habíamos hablado de el contenido hipergranular hacia la derecha, hipogranular hacia la izquierda. Y generalmente estas son la ubicación de las principales poblaciones leucocitales. En cuanto a algunas patologías, algunos conceptos bastante generales en relación a las leucemias, bueno, reconocemos que son este grupo de enfermedades neoplásicas donde hay una proliferación clonal desenfrenada de progenitores hematopoyéticos a nivel de médula ósea. Y el nivel de diferenciación pues es variable y podemos afectar tanto a la serie mieloide como a la serie linfoide. Podemos tener factores de riesgo asociados, otros que tienen etiología desconocida. Dentro de los factores de riesgo genéticos existe esta predisposición asociada a oncogenes, genes inmunosupresores o genes de supervivencia. Factores ambientales, es decir, si he sido expuesto a cancerígenos como el benceno, a ciertos virus, como Epstein-Barr, retrovirus, radiaciones. Algunos factores predisponentes van de la mano con condiciones que podrían tener un trasfondo autoinmunitario, ¿no? Como anemias sideroblásticas, anemias aplásticas, megaloblásticas, hemoglobinurias paroxísticas nocturnas, policitemias veras. Todos como van a generar un riesgo adicional al paciente que van a meritar que si tienen esos diagnósticos tengan que tener controles posteriores en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber esta expansión clonal de la progenie de células anormales. Podemos encontrar diferentes grados de madurez y podemos tener que este acúmulo inicialmente a nivel de médula ósea va a comenzar a aparecer en sangre periférica. Puede haber este depósito a nivel de tejidos, puede encontrar desde células hematopoyéticas troncales y maduras y vamos a tener esta característica y una manifestación morfológica aberrante que le van a conferir este grado de malignidad. ¿Cómo llega mi paciente? Va a llegar con pérdida de peso, puede llegar febril, refiriendo infecciones frecuentes, con cansancio, pérdida de apetito, disnea, debilidad, dolor o falta de elasticidad, puede haber ya presencia de neuropatías, puede haber hepatoesplenomegalia, algunas manifestaciones como un paraneo, ¿no? Sudores nocturnos, sangrado, petequias, y todo esto vamos a tener que evaluarlo desde el laboratorio. ¿Cómo evaluamos una hematopoiesis anormal? Pues puede ser con un aspirado de médula ósea, puede ser también apoyados en mi hemograma y en mi frotis de sangre periférica. ¿Cómo valoro la infección? Acá me va a ayudar también mi hemograma, puedo evaluarlo con reactantes de fase aguda. La hemorragia la voy a valorar también con mi hemograma, donde el recuento de plaquetas y la serie roja me van a interesar. En el caso de anemia, la serie roja con sus constantes corpusculares. Y también nos vamos a apoyar ya en otras metodologías para la identificación de marcadores de superficie.
que luego vamos a complementar con estudios de citogenética. Acá, esta identificación de marcadores de superficie vino a ser toda una revolución, miren, ya tiene casi más de 2 décadas, donde se trabajan con paneles de caracterización. Es decir, en base al marcador, al receptor de membrana, al marcador de membrana expresado en el tipo de o línea de celular, es que yo voy a poder caracterizarlo, ¿no? Es diferente hablar a una leucemia mieloide, pero sin mayor detalle, a una leucemia mieloide sin mayor detalle. Es importante caracterizar si estoy frente a una linfoide B, linfoide T, y para esto nos vamos a apoyar en estos marcadores, receptores de membrana CD19, CD10, y cada uno de estos confiere un panel que me va a permitir hacer el diagnóstico y el seguimiento inmunofenotípico en las leucemias agudas. Las leucemias agudas pues, van a ser caracterizadas por células tumorales inmaduras, es decir, blastos. Y en las crónicas más bien voy a tener células maduras, a expensas de linfocitos, granulocitos o células eritroides. En una mieloide aguda, a ver, frecuente en adultos, podemos encontrar recuentos que incluso pueden pasar inalterados. En algunos casos encontramos este hiato leucémico, que es decir, encontramos blastos en sangre periférica con bastones de agua. El pronóstico es reservado y tiene un grado eh, conservador de tasa de curación. En una linfoide aguda, este dato es importante, es muy frecuente, es la más prevalente en edad pediátrica. Generalmente vamos a presentar este hiato leucémico de células estancadas en un proceso madurativo y suelen tener un mal pronóstico. Solamente un 50% van a tener remisión. En el caso de la mieloide crónica, acá nos apoyamos en los mielos proliferativos, donde tenemos el incremento de una línea granulocítica, ¿no? Cursan con esplenomegalia, síntomas diversos y inicialmente tiene esta presentación inespecífica que da un inicio lento. Pero ya cuando generalmente encontramos al paciente, vamos a encontrar una leucocitosis muy marcada, extensa de granulocitos, muchos basófilos que sabemos que son de los que menos encontramos, y eosinófilos, ¿no? Así también de manera reactiva una trombocitosis. En la linfoide crónica, este también es en pacientes adultos mayores, puede cursar asintomática, puede ser un hallazgo, puede ser buen pronóstico y cursan con leucocitosis intensas, ¿no? Una muy frecuente variedad es la tricoleucemia. Entonces, desde el laboratorio, de manera clásica, podemos utilizar esta clasificación de la OMS, donde me da 8 subtipos, que básicamente son morfofisiológicos, es decir, qué tipo de célula voy a observar al microscopio. Sin embargo, esto, si bien es importante, ya nos debemos apoyar en otras metodologías, desde realizar estudios genéticos, coloraciones de histoquímica y esto, valorar el inmunofenotipo que lo voy a realizar a partir de la citometría de flujo y con estos paneles de diferenciación de acuerdo a los marcadores de superficie presentes en los leucocitos. En el caso de los linfomas, tenemos que es un grupo heterogéneo de neoplasias, se origina a partir de algunos de sus componentes celulares, donde voy a tener una proliferación B o una proliferación T. Y generalmente hablamos de tumores sólidos. El Hodgkin en sus 5 subtipos y el no Hodgkin hasta en 30 subtipos. Miren características, el B, el T y el NK. En el no Hodgkin, 90% es a partir de células B. Puede tener esta diseminación centrífuga a cualquier tipo de ganglio y tiene una curación relativamente baja. Y en el caso del linfoma Hodgkin, este diagnóstico lo vamos a hacer básicamente a nivel de biopsias, tejidos, a nivel de ganglios, ¿no? Donde vamos a encontrar las células de red Sтерmer y tiene esta diseminación centrípeta. Una curación mucho mejor. En el caso de la enfermedad de células plasmáticas, a que vamos a denominar mieloma múltiple, es una neoplasia, es un proceso oncomatológico donde vamos a tener esta expansión clonal de células plasmáticas. Recordábamos que esta es el estado final del linfocito B. Y ese linfocito B, que es el que tiene la propiedad de crear inmunoglobulinas, va a crear, pero muchas, generando un componente M o paraproteína.
Vamos a encontrar a nivel de médula ósea una proliferación multifocal de células plasmáticas. Vamos a encontrar para eso, vamos a realizar un proteinograma electroforético, donde vamos a encontrar esta proteína monoclonal. Luego podemos realizar este proteinograma en suero o en orina, y ese es como que el primer paso para poder hacer el abordaje del mieloma múltiple. Representa el 10% de neoplasias hematológicas y tiene una edad de presentación. Se habla sobre la sexta etapa de vida, pero cada vez se está encontrando en pacientes menores, sobre los 50 años, incluso sobre los 40 años. ¿Cómo llega mi paciente? Con dolor por lesiones óseas. Voy a tener que sacarle placas de tórax. ¿Y qué voy a encontrar? Estas lesiones en sacabocado, clásicas. Pueden tener infecciones a repetición. Va a cursar con anemia, muy frecuente. Hipercalcemia, porque estoy liberando este calcio a nivel óseo, calcio por encima de 10. Puedo tener ya manifestaciones a nivel renal y esto me va a obligar a tener que establecer un plan de trabajo de laboratorio complementario, donde voy a utilizar la urea con una creatinina mayor de 2 que me va a dar signo de alerta, una proteinuria de 24 horas para valorar estas pérdidas y también las proteínas de Benson-Jones. Clásico, vamos a encontrar también una elevación en reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación globular y que va a ir de la mano pues también con la presentación de la anemia. Y hablábamos de este proteinograma electroforético que le va a dar la evidencia de esta gamapatía monoclonal. Después del proteinograma es necesario que pasemos hacia la inmunofijación para establecer también la presencia de cadenas ligeras. La proteína de Benson-Jones son cadenas ligeras, capa y lambda, pero que vamos a encontrarlas a nivel de la orina. Y esta básicamente me hace el diagnóstico de un riñón de mieloma. Vamos a encontrar pues afectar al riñón casi en el 80% de los pacientes. Vamos a realizar este estudio por una electroforesis. ¿Y qué es lo que sucede? Esta pérdida tan incrementada de proteínas, de que las hemos denominado así, va a conferir un riesgo para generar una obstrucción y una pérdida de nefronas que va a derivar a que mi paciente pues tenga una insuficiencia renal. ¿Qué es lo que debo hacer para confirmar el diagnóstico? Una biopsia de médula ósea donde voy a encontrar células plasmáticas en más del 10%. Esto es diagnóstico. Pero, sin embargo, existen marcadores que también me van a ayudar a valorar el pronóstico. A la cabeza tengo la beta-2 microglobulina. También me va a ayudar la albúmina y la deshidrogenasa. Estudios citogenéticos que me pueden ayudar incluso a estimar la supervivencia global, que puede ir desde, por ejemplo, 29 meses hasta 62 meses en el mejor de los casos. Y que un paciente con mieloma, pues es un paciente que lo tenemos que acompañar hasta el final de sus días, porque deberíamos hacerle seguimientos, pues, continuos. Listo. Esta sesión es un poco larguita. No se preocupen que sí, vamos a terminar. Vamos ahora a completar con lo que corresponde a serie plaquetaria. ¿Dónde está? Acá. ¿Están todos ahí? ¿Despiertos todavía? Sí, Ya falta espero todavía. poco. Ya falta poco. A ver, una estiradita. Ya, listo. Y concluimos la evaluación del hemograma con algunas características que van principalmente de lo que es serie plaquetaria, ¿no? Y vamos a ver cuál es su participación en hemostasia y coagulación. Entonces vamos a aprovechar de hacer un recordar. Algunos conceptos generales, hemostasia. Ahora, pregunta de examen. ¿Qué es la hemostasia? Pues es la combinación de acontecimientos celulares y bioquímicos que van a funcionar en perfecta armonía como funciona nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para mantener, por un lado, la sangre líquida, fluida dentro de las venas y arterias, evitando la pérdida sanguínea mediante la formación de trombos. Acá las plaquetas participan en primera línea, restableciendo pues el flujo sanguíneo durante el proceso de curación. Eso es la hemostasia. Tenemos esta serie de mecanismos que van a procurar que mantengamos nuestra volemia. ¿Y por qué es lo interesante de poder tener y poder haber identificado los diferentes mecanismos que participan en la hemostasia?
que podemos prevenir, podemos predecir, diagnosticar a qué nivel y manejar la enfermedad hemostática. Diagnosticar a qué nivel se da el defecto y manejar la enfermedad hemostática a partir de estos conocimientos. Reconocemos la hemostasia primaria, donde participa desde la lesión de la íntima vascular y las plaquetas, y la hemostasia secundaria, donde las plaquetas también son sumamente importantes, pero acá ya se agrega con el sistema plasmático de coagulación. Todo esto es cuando hay una hemostasia normal. En hemostasia primaria tenemos el espasmo vascular. Se da esta lesión vascular y en acto reflejo, un espasmo miógeno local va a generar que por este impulso sensorial del dolor se activan reflejos nerviosos y comienzan a liberarse aminas locales a partir de este tejido traumatizado. Y aparte, porque comienzan a llegar estas plaquetas que van a activar tromboxano A2, serotonina y ADP, que van a ser contenido de los gránulos de las plaquetas. Y que lo que van a hacer es generar y llamar a más plaquetas para formar este primer tapón plaquetario y finalmente se activa la fase de coagulación sanguínea. Pero el primer pasito, el espasmo vascular, donde vamos a tratar de que la puerta lesionada sea un poquito más pequeña para también ayudar a las plaquetas a sellarla rápidamente. Las plaquetas, estas no son células, estas estructuras maravillosas que son porciones de citoplasma que se ha separado del megacariocito medular. A nivel de médula tenemos nuestro megacariocito y cuando pasa sangre periférica se fragmenta y acá es que vamos a tener las plaquetas. Entonces, por eso no van a tener una forma uniforme, van a tener tamaño y forma variable, siendo las más grandes las más inmaduras, las más jovencitas. Valores aumentados pueden ser asociados a, por ejemplo, ejercicios, bajas temperaturas, grandes alturas y disminuidos en el caso del periodo premenstrual, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un satelismo plaquetario alrededor de un neutrófilo. En el caso de la hemostasia primaria, las plaquetas, ahora, nuevamente, son discos diminutos de 1 a 4 micras. Es decir, si vemos nuestro frotis, vamos a reconocer ya nuestros hematíes, nuestros leucocitos, y como un cielito estrellado vamos a encontrar estos puntitos que son las plaquetas, originados en los megacariocitos, y que el recuento convencional que debemos encontrar es entre 150.000 y 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Miren, el tiempo de vida de mis plaquetas. Teníamos 120 días para los eritrocitos, 6,5 horas para los leucocitos. Y en el caso de las plaquetas, 8 a 10 días. Y este tiempo de vida media es luego una característica que va a ser de suma importancia en banco de sangre, por ejemplo, porque al tener tan poquito tiempo de viabilidad, tienen un recambio muy, muy rápido, ¿no? Miren, 10% de recambio al día. Tenemos el origen, el megacarioblasto, tenemos el promegacariocito y finalmente liberado a nivel desde médula del megacariocito se fragmenta y voy a obtener las plaquetas. Tenemos que existe esta primera fase de diferenciación, donde a partir de la célula troncal hematopoyética habíamos hablado, tenemos esta célula progenitora megacariocito eritroide. Tenemos que el proceso de maduración, donde va a haber endomitosis, la formación de algunos gránulos específicos de las plaquetas y el megacarioblasto, que así en diagrama y así en fotito, el megacariocito y finalmente el desprendimiento, que todo esto pasa a nivel de médula ósea. Pero a partir del desprendimiento ya tenemos esto en sangre periférica. Las plaquetas pues van a tener algunos receptores en superficie, tenemos el contenido de gránulos, eso es importante. Por ejemplo, los gránulos delta, los gránulos densos son de los más interesantes porque van a tener estas sustancias, el ADP que va a activar a las plaquetas vecinas, el ATP, el calcio y la serotonina que tiene este efecto vasoconstrictor, ¿no? El espasmo vascular, también va a ayudar. Y tenemos algunos gránulos alfa que tienen incluso factores que van a coadyuvar en mecanismos de coagulación, von Willebrand y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Son sumamente interesantes, dentro de los que podemos destacar pues también las prostaglandinas y el tromboxano A2, que son sustancias procoagulantes. En el caso de cómo se da esta función plaquetaria,
vamos a tener que iniciamos con esta lesión del endotelio vascular, donde vamos a tener un primer mecanismo de vasoconstricción mediada por serotonina. Va a haber esta exposición del colágeno y las plaquetas comienzan a adherirse, ¿no? Comienzan a pegarse la matriz subendotelial, continúa la liberación de serotonina y comienza a haber esta adhesión a colágeno donde va a mediar el factor von Willebrand, que hemos visto que también es contenido de los gránulos y que se va a unir a receptores de superficie, las glicoproteínas 1B y 2A de la superficie de las plaquetas. Se va a activar más plaquetas, que van a tener este cambio en la forma de las plaquetas, ¿no? Comienzan a tener proyecciones, se va a dar una mayor agregación y mayor liberación de activadores y agregantes. Acá participa el ADP de manera activa y el tromboxano 2. Y finalmente tenemos ya esta unión a trombina, donde se dan las sustancias coagulantes que lo que van a querer generar es una estabilidad del trombo. Entonces, en la función plaquetaria vamos a tener tres estados principales, ¿no? Adhesión, donde se adhieren a superficies no plaquetarias, este es el vaso sanguíneo. Agregación, donde se pegan unas contra otras. Y secreción, donde comienzan a liberar el contenido de los gránulos. Este tapón plaquetario va a depender su formación de acuerdo a las características y la funcionalidad de las plaquetas. No solamente si es que tengo suficientes, sino si es que estas funcionan bien. Es decir, que el contenido de sus gránulos es viable. Tenemos esta fase de activación que habíamos mencionado a partir de la exposición al colágeno. Luego, en la asociación con el factor de von Willebrand tenemos la fase de adhesión y en la asociación al tromboxano la fase de activación. Nuevamente acá la respuesta al colágeno, tenemos que comienzan a llegar las plaquetas, llaman a más plaquetas asociadas a la serotonina y el tromboxano 2 y finalmente queremos la formación del coágulo plaquetario. Y este coágulo se va a dar a partir de, va a ser necesaria la participación de proteínas sanguíneas. Este primer tapón va a ser de características inestables y va a ser solamente plaquetario en los 3 a 5 minutos iniciales. Sin embargo, luego tenemos una cascada que va a procurar formar trombina, formar fibrina, y acá llegamos a los 10 minutos, y que finalmente puede darle va a conferir esta estabilidad que podemos evaluar, que puede ser evaluado incluso después de la primera hora, ¿no? ¿Y cuál es el destino de un coágulo sanguíneo? O bien que se forme un tapón estable donde vamos a tener una organización fibrosa, o que de repente por mecanismos de insuficiencia o deficiencia vamos a tener la disolución del coágulo o fibrinólisis. En cuanto a la hemostasia secundaria, pues tenemos que es necesario que se produzcan estas fibras de fibrina que entre cruzadas le van a dar la estabilidad al coágulo. Pero para eso necesito pues que haya fibrinógeno, necesito que haya trombina y que haya protrombina. Entonces todos estos van a ser cofactores interesantes que ya incluso podemos irlos identificando como factores de la cascada de coagulación. La protrombina, el factor 2 producido a nivel hepático y es vitamina K dependiente. El factor 1, fibrinógeno, también producido a nivel hepático, va a ayudarnos a la formación de los monómeros de fibrinógeno-fibrina. Y desde el laboratorio, pues podemos evaluar a través de una prueba de retracción de coágulo, donde vamos a poder evaluar pues, las características de la presencia de fibrinógeno, factores de coagulación y el factor estabilizador de fibrina. Esos son los factores de la coagulación, cada uno y varios contienen un nombre específico, por ejemplo en el caso del 8 y el 9 asociado pues a la patología que va relacionado, pero más allá del nombre, lo que quiero y luego vamos a revisar es una mnemotecnia simpática para que puedan memorizar cómo es que se da esta cascada, ¿no? Recordamos que a partir del traumatismo en la sangre se da el colágeno, va a activar el factor 12. Tenemos acá finalmente que se va a dar esta activación para la formación de trombina. En la vía extrínseca vamos a iniciar a nivel del 7 y también va a generar el mecanismo final, va a procurar la generación de trombina. Vemos que tenemos una zona donde tenemos
vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. Pero así como tenemos este mecanismo positivo, tenemos que llegar a una regulación negativa. Por ejemplo, no me puedo ir de la mano y voy a pasar a un estado de hipercoagulabilidad que va a provocar una trombosis diseminada. Por eso tenemos y existen mecanismos que permiten mantener bajo control esta cascada. ¿Cuáles son? La trombina actúa como procoagulante, pero también tiene este efecto regulador negativo. ¿Para qué? Para activar el plasminógeno que va a derivar en plasmina y que estimula la producción de antitrombina. Luego tenemos la plasmina, que actúa directamente sobre la malla de fibrina y la descompone. Luego tenemos la antitrombina, que disminuye la producción de trombina y disminuye la cantidad de factor 10 activado, importantísimo pues para la activación. Y la proteína C y la proteína S, que son cofactores y ayudan para prevenir la coagulación, principalmente inactivando factor 5 y factor 8. Entonces vemos que acá incluso ya conociendo las propiedades de estas proteínas C y S podemos anticiparnos a algunas patologías. En cuanto a las pruebas de coagulación, tenemos el tiempo de coagulación. Súper sencillo, clásico, realmente no, ya no sé, como no está estandarizado, por ser poco sensible en específico, no se recomienda, pero a manera de conocimiento general, es el tiempo que tarda en coagularse una muestra de sangre colocada en un tubito limpio. Si lo tenemos prolongado, pues básicamente me va a hablar de una coagulopatía por presencia de anticoagulantes o una coagulopatía de consumo. La prueba de retracción de coágulo que les comentaba, después de formarse, voy a obtener una muestra de sangre venosa en un tubito. Voy a tener que activar mediante agitación es bastante manual, con una espiral. Voy a activar la formación de este coágulo lesionando algunas células y voy a ponerlo en baño María, voy a retirar el coágulo que se ha herido y voy a medir cuánto de suero es que queda como remanente, ¿no? Y voy a establecer en cantidad porcentual. Quiere decir que el coágulo debe representar el 40 al 70% aproximadamente. Si la retracción del coágulo es mala, pues generalmente me va a hablar de un proceso de trombocitopenia, una enfermedad de von Willebrand o plaquetas que podrían estar en más de 100.000, pero tienen calidad deficiente, es decir, sus gránulos no funcionan, o también puede deberse a causas asociadas a eritrocitos. Y por el contrario, si tengo una retracción del coágulo aumentada, podría darse esto en el caso de anemias, hipofibrinogenemia, como resultado de la formación de un coágulo pequeñito, ¿no? Al aumentar el volumen plasmático. El tiempo de protrombina. De hecho, para un prequirúrgico deberíamos pedir por lo menos el tiempo de protrombina, ¿no? Que es el tiempo que tarda el plasma citratado en coagular tras la adición de tromboplastina y calcio. Debe ser entre 12 y 15 segundos, va correlacionado con el INR, esta razón normalizada internacional, que me evalúa el riesgo de hemorragia, ¿no? Y que me permite valorar, en este caso, la vía extrínseca, principalmente el 7, el 5 y el 10, y que va a ser muy utilizado en aquellos pacientes que utilizan tratamiento con warfarina, que son antagonistas de vitamina K. Luego tenemos el TTPA, que también es una prueba muy interesante y que también nos permite valorar y útil en los prequirúrgicos. Vamos a medir, nos va a ayudar para medir los efectos del tratamiento, pero con heparina no fraccionada, porque vamos a neutralizar la trombina del factor 10A. Si está prolongado, acá vamos a ver que se va a encontrar afectada la vía intrínseca. Y generalmente lo vamos a encontrar ya prolongado cuando alguno de los factores va a estar disminuido en más del 50%, como el 8, el 9, el 10, el 11 o el 12, o cuando el fibrinógeno está por debajo de 100. El tiempo de trombina es el tiempo que tarda en aparecer el coágulo, ¿no? Que es el paso final de la coagulación, es decir, lo que sucede cuando pasa el fibrinógeno a fibrina. Generalmente, pues si el fibrinógeno está disminuido, obviamente lo voy a encontrar prolongado y también me ayuda a valorar pacientes con tratamiento de heparina. Para el caso de la fibrinólisis,
¿Qué marcadores me van a interesar? Acá tenemos el dímero D, que por acción de la plasmina sobre la fibrina, estabilizada por el factor 13, me va a conferir esta característica de encontrarla aumentada en procesos fibrinolíticos secundarios. Es un marcador de hipercoagulabilidad muy utilizado en los casos de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, y tiene un valor predictivo negativo. En cuanto a enfermedades de hemostasia, las hepatopatías, claro que sí. ¿Por qué? Porque va a haber esta afectación y si recordamos que casi todos los factores de coagulación son producidos a nivel hepático, entonces si vemos afectada esta fábrica de factores de coagulación, obviamente mi paciente va a tener un riesgo considerable de hemorragia. Y esto va a expensas también de la deficiencia de vitamina K. Recordamos que hay factores de vitamina K dependiente, como el 2, 7, 9 y 10, y la proteína C. ¿Qué pruebas debo utilizar en pacientes con enfermedad hepática para valorar su estado hemostático? Tenemos el fibrinógeno, la trombina, la protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el recuento de plaquetas y ya de manera complementaria una agregación plaquetaria. En el caso de la hemofilia, este cuadro que afecta y está asociado al cromosoma X, es decir, los varones son los que van a presentar la enfermedad, las mujeres son las portadoras. Tenemos que de acuerdo al factor afectado, el factor deficiente, por ejemplo, factor 8 asociado a hemofilia A, factor 9 asociado a hemofilia B, factor 11 hemofilia C, y que básicamente pues vamos a encontrar afectada la vía intrínseca. Entonces, un marcador que nos va a ser de utilidad va a ser el TTPA. Para el factor 5 de Leiden, ¿qué sucede? Acá va a haber una mutación genética eh, que va a provocar estados de hipercoagulabilidad y generalmente prevalente en personas con ascendencia europea. Tenemos que esta mutación genética va a reemplazar la guanina por una adenina y causa un defecto en el factor 5, de modo que esta proteína C, de la cual habíamos hablado, no lo va a poder inactivar. Entonces tenemos que el factor 5 continúa activando factores posteriores, es decir, la cadena no se suspende en ningún momento, no se para. Entonces, se sabe pues que el 95% de los casos de enfermedad de factor de 5 de Leiden eh, es por resistencia de la proteína C activada y tenemos que a condicionar que mi paciente tenga estos estados de hipercoagulabilidad, siendo el tromboembolismo pulmonar casi la presentación clínica más frecuente de debut. Tiene que haber esta historia familiar, suelen ser cuadros recurrentes, puede tener esta presentación en pacientes jóvenes. Vamos a apoyarnos en los estudios de tiempo parcial de tromboplastina, que debe estar acortado normal, y luego debemos valorar pues la proteína C, ¿no? Con un PTT incrementado, y básicamente el estudio genético es el que va a conferir la confirmación. Luego tenemos una pseudotrombocitopenia, sí, es decir, aparentemente pueden haber defectos en la obtención de la muestra, de repente hubo una agregación a nivel plaquetario que condicionó que al momento que haga el frotis o que se haga la lectura por el analizador no encontré la cantidad real, o que de repente las plaquetas sean de mayor tamaño, que tengan esta aglutinación o satelismo a nivel de granulocitos. Puede haber aglutinación asociada al anticoagulante que utilizamos en los tubos de hemograma, o también por presencia de tromboaglutininas frías. Es decir, si es que no hay encontramos un resultado discrepante, debemos corroborarlo siempre con sangre periférica y de repente, de ser necesario, una nueva muestra. En la evaluación de los trastornos plaquetarios nos apoyamos en el hemograma, en el conteo plaquetario y en el crotis, nuevamente. Podemos valorar en los casos de una trombocitopenia con morfología anormal. De repente encontramos esquistocitos. Oh, estoy frente a una hemorragia, una hemólisis microangiopática, como en un PTT. Puedo encontrar blastos que ya me confieren alteración a nivel de fábrica, inmunodeficiencias, alteraciones en los gránulos, y algunos otros trastornos mayores, ¿no? Por ejemplo, si la morfología de las plaquetas o en el
En el flujo de sangre periférico es todo normal. Podría estar frente a un PTI, donde estoy hablando ya en relación a receptores plaquetarios, anticuerpos plaquetarios, enfermedad de von Willebrand, y vinculados al cromosoma X, ¿no? Si es que estoy sospechando un trastorno cualitativo, es decir, los gránulos no están funcionando, no los estoy liberando, puedo apoyarme en tiempo de sangría, pruebas de función plaquetaria, para descartar primero enfermedad de von Willebrand. Y luego podríamos pasar ya a gregometría plaquetaria, donde voy a exponer hacia estos estimuladores, ¿no? ADP, epinefrina, ácido araquidónico, trombina. Y finalmente ya con la citometría plaquetaria podría estar haciendo un diagnóstico más a fondo. En el caso de la trombocitopenia, es decir, cuando encontramos valores por debajo de 150.000, podemos también caracterizarlo de acuerdo a cuán disminuido está. Si encontramos debajo de 50.000, podemos exponer a mi paciente a que pueda tener este riesgo de presentación de petequias, de púrpuras. eh, Raro presenta sangrados espontáneos con epistaxis, epistaxis, eh, sangrado a nivel de encías. Así que, y es más bien por debajo de 10.000 donde ya tenemos que levantar una banderita roja porque acá vamos a encontrar alta mortalidad, sí asociados a sangrados espontáneos. Clásicamente mi paciente viene refiriendo hemorragias puntiformes a nivel de venas pequeñas y capilares o manchas purpúricas, ¿no? ¿Y cómo valoramos una trombocitopenia más allá del recuento del hemograma? Nos va a ayudar, por ejemplo, una prueba de retracción de coágulos. Esta es una visualización normal de un frotis de sangre periférica. Acá obviamente veo las plaquetitas, ¿no? En este caso, ninguna. Puede ser una trombocitopenia central, es decir, hay una depresión medular que puede ser secundaria a infecciones, puede ser asociada a medicamentos, a tóxicos, radioterapias o por infiltración medular a consecuencia de una metástasis oncológica o a aplasia medular. O en el caso de que sí tengamos esta producción de megacariocitos, podría ser a consecuencia de una anemia perniciosa, un Wiskott-Aldrich o un Bernard-Julian. En el caso de la trombocitopenia periférica, ¿qué está pasando? Hay una destrucción excesiva y prematura. Puede ser de causa inmunológica como un PTI, infecciones virales, fármacos, cirrosis hepática, hipertiroidismo, el síndrome de Evans que tiene esta combinación con anemias hemolíticas, de repente hay secuestro esplénico aumentado. En el caso de no inmunológicos, evaluar este hiperesplenismo, que puede ser a consecuencia de un síndrome urémico hemolítico, un síndrome de Skell, un CID, sepsis, o también en pacientes donde utilizamos circulación extracorpórea como hemodiálisis. En una púrpura trombocitopénica idiopática, generalmente esta puede ser adquirida. En el caso de pacientes pediátricos es aguda y autolimitada, pero en adultos suele tender a la cronicidad, más frecuente en mujeres que en varones. Acá va a ser interesante identificar los anticuerpos antiplaquetarios, evaluar la sensibilidad de las plaquetas a estos anticuerpos y que confieren esta condición de un aumento de la destrucción esplénica. Entonces van a cursar generalmente con hepatoesplenomegalia. A nivel de los hallazgos de laboratorio encontramos plaquetas por debajo de 80.000, pruebas de coagulación normales y en médula ósea pocos megacaricitos maduros. ¿Qué vamos a encontrar? Pues en la púrpura trombocitopénica trombótica, en el PTT, vamos a tener que va de la mano con una anemia hemolítica microangiopática. Y si hay anemia hemolítica microangiopática, voy a encontrar esquistocitos. Hay trombocitopenia en el 100% de los casos. Tengo estos multímeros de factor de von Willebrand que tienen la capacidad de inducir la adhesión plaquetaria. Entonces vamos a tener formación de trombitos a nivel de arteriolas terminales y capilares. Puede ser de origen autoinmune, infeccioso o también por fármaco. Puede cursar en algunos casos con síntomas neurológicos o con manifestaciones renales. La trombocitosis, es decir, un cielo estrellado, cuando encontramos recuentos incluso por encima de 1.000.000 de plaquetas, puede ser asociado a cuadros de neutropenia, donde hay una hematopoiesis elevada, de manera paralela se va a activar la producción de plaquetas, asociada a esplenectomía, porque no tenemos dónde depurarlas,
reactivas a procesos inflamatorios o asociados a un proceso mieloproliferativo. Trombopatías vamos a denominar aquellas patologías donde las plaquetas están en cantidad normal, pero funcionalmente son anormales. Podemos tener alteraciones a nivel de la membrana, el Bernard-Soulier que habíamos mencionado, que quiere decir que falta esta glicoproteína 1B, es decir, va a fallar la adhesión plaquetaria. Y en el síndrome de Glassman, o tromboastenia de Glassman, va a faltar la glicoproteína 2B y la 3A. Entonces no vamos a tener agregación plaquetaria. Luego también puede fallar el contenido intracelular, es decir, no va a haber esta síntesis de tromboxano A2, entonces no vamos a poder llamar a más plaquetas con una agregación y tampoco vamos a poder potenciar el espasmo vascular. En el caso de la enfermedad de von Willebrand, podemos encontrar anomalías estructurales en este factor y que van a disminuir la adhesión plaquetaria. Podemos tener causas secundarias y siendo la tipo 1A la más frecuente, la más prevalente. ¿Qué pruebas de laboratorio voy a utilizar? El tiempo de sangría, el antígeno contra el factor de von Willebrand, que me va a medir su actividad, recuento de plaquetas, generalmente no pasa inadvertido, el tiempo parcial de tromboplastina activada ligeramente prolongado y la actividad del factor 8, ¿no? Que también va a ser como consecuencia de esta deficiencia de este factor, también va a coadyuvar una enfermedad de von Willebrand. Ahí está, ya les hablaba de la cascada de la coagulación. Es súper sencillo para que el resto de su vida se puedan acordar de qué va esto. Y esto es parte de una referencia de unas clases que dan para los steps para el examen de suficiencia en Estados Unidos. Y bueno, un amigo me lo contó. Vamos, en cuanto a los factores de coagulación, a ver, no vamos a jugar con el 3, ni con el 4, ni con el 6. Consideramos el 5 y el 8 cofactores. ¿Quién es el factor estrella? Pues el 10 y el de la suerte el 7. Listo. Comenzamos con el 12 y a partir de ahí vamos hacia abajo. 11, el 10 es el factor estrella, entonces lo vamos a guardar, va a dar un salto. Tenemos el 9, el 8 es cofactor, entonces para arriba, va a ayudar. El 7 es el de la suerte, entonces lo vamos a guardar acá abajito. El 6 no juega, el 5 es un cofactor para arriba, el 4 no juega, el 3 no juega, el 2 y el 1. Listo, entonces completamos y acá tenemos una primera línea. Y esta es la vía intrínseca en amarillo, la más larga, y la que comienza en 7, pues es la vía extrínseca. Perfecto. Ahora, en el laboratorio tenemos dos pruebas importantísimas para evaluar el tiempo, las pruebas de coagulación, ¿no? La vía de coagulación. Tenemos el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Cuál es el nombre más largo? Tiempo de tromboplastina parcial activada. Esta va con la vía más larga, en la vía intrínseca. Entonces, la protrombina me va a ayudar en la vía extrínseca. Esto tiene forma de pistolita. ¿Dónde uso la pistolita? En la guerra, war, que me va a ayudar entonces al control de los pacientes en tratamiento con warfarina. Entonces, la vía intrínseca y el TTPA me va a ayudar para valorar a los pacientes en tratamiento con heparina. Habíamos hablado que el 10 es el factor estrella, entonces todos quieren estar cerca de él, el 9, el 2, el 7. ¿Y quiénes son estos? Los factores vitamina K dependientes. Recordamos que la vía intrínseca, o bueno, en la guerra, ¿quién usa la pistolita? El francotirador, ¿no? Es decir, la vía extrínseca y el factor 7 se va a activar a partir del factor tisular. Y en el caso de la vía intrínseca vamos a necesitar del colágeno para su activación. Listo. Esto de verdad que si lo practican y lo recuerdan, porque es creo súper fácil de recordar, les va a ayudar mucho para identificar la utilidad de las principales pruebas para evaluar coagulación, qué vía está implicada y qué otros mecanismos en los pacientes, de acuerdo al tratamiento que utilizan, vamos a poder utilizar. Listo, chicos, los dejo. Espero que no se hayan dormido. Despierten. Gracias, doctora.
Listo, nos vemos, cuídense mucho. Gracias, doctora. Mañana subo las clases. Hoy ya Ya, no. gracias, doctora. Cuídense, Gracias, que doctora. estén bien. Chao, chao. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Recording stopped.